por el canal de YouTube Tertulias Centenarias y por el canal Facebook Live de Tertulias Centenarias. Inicialmente, nuestro invitado, el señor presidente de la República, nos ilustrará con su disertación. Al término de la misma, iniciaremos con el panel de preguntas, donde habrán 6 intervenciones de las diferentes fuerzas y diferentes grados por las limitaciones de tiempo en la agenda del señor presidente. Como se pudieron dar cuenta, este ejercicio inició a las 11:20 de la mañana, tendrá una duración de 1:30 minutos, estaremos culminando a más tardar a las 12:40. Les recordamos que esta tertulia es una oportunidad para que los integrantes de la Reserva Activa de la Fuerza Pública fortalezcamos nuestros vínculos mientras conocemos temas de actualidad e importancia expuestos por personalidades del orden nacional e internacional de todos los gremios y sectores políticos. Los exhortamos para que inviten a sus compañeros y amigos y conocidos a que nos acompañen. Enunciadas las condiciones de nuestro evento, le damos la palabra a nuestro moderador, el señor teniente Carlos Eduardo Farfán Echeverri. Gracias, señor coronel Prieto. Una bienvenida especial al señor presidente Iván Duque Márquez por honrarnos con su presencia y participación en esta versión número 45 de las tertulias centenarias. El señor presidente hoy seguramente nos hablará sobre temas de interés de la Reserva Activa, temas que ya hemos tratado con anterioridad en 2 ocasiones con el señor ministro de la Defensa Nacional, quien nos ha dedicado importante tiempo de su agenda, no obstante las ocupaciones y las situaciones que hoy vive el país y que demandan un tiempo importante para hablar con la Reserva. Temas importantes como el blindaje de la asignación de retiro y de los beneficios que hoy tiene la fuerza pública y que por su trabajo durante años se merecen. El sistema de salud, por supuesto, también temas tan importantes como lo son la erradicación de cultivos ilícitos, todo el tema de narcotráfico, particularmente el proceso de paz, la justicia especial para la paz, que son temas que a la Reserva Activa le interesan y le preocupan. Sin duda, proyectos de modificación de la ley de inteligencia, de igual manera los cambios en el sistema de ascensos que desafortunadamente hoy se quiere incidir sobre ellos de una manera no positiva para el país ni tampoco para las Fuerzas Armadas, toda la reestructuración que se viene queriendo hacer de nuestras fuerzas y recientemente particularmente de nuestra Policía Nacional. Así que son temas que sin duda harán parte de la intervención del señor presidente de la República y que hoy día con esta intervención seguramente vamos a poder conocer de manera directa y de primera mano la política del gobierno frente a esas preocupaciones que hoy tiene la Reserva Activa. Hoy contamos, por supuesto, en esta tertulia centenaria con un número significativo de miembros de la Reserva Activa, un número mayor a los que teníamos durante las tertulias anteriores, ya cercano a las 1,700 personas conectadas por nuestra plataforma de GoToMeeting y por las plataformas de Facebook y de YouTube que tenemos disponibles. Así que vamos a escuchar al señor presidente hablándole a la Reserva Activa. Importante reiterar, como lo decía el señor coronel Prieto, que estas tertulia está siendo transmitida por estas plataformas y que vamos a permitir en razón al tiempo la intervención de 6 representantes de cada una de las fuerzas, uno de la Armada, uno de la Fuerza Aérea, uno de la Policía, un pensionado del Ministerio de Defensa y 2 soldados de nuestro Ejército Nacional. Así que muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en la mañana de hoy. Muchas gracias, señor presidente, por estar aquí, por dedicarle este tiempo a la Reserva Activa y el auditorio es suyo, señor presidente. Bienvenido. Bueno, muy buenos días para en esta tertulia, una tertulia que tiene tradición y que representa una oportunidad de diálogo con quienes han portado siempre con orgullo y con vocación patriótica el uniforme de Colombia. Yo quiero saludar también al coronel Julio César Prieto, al teniente Farfán, saludar al doctor José Jaime Uzcategui que nos acompaña, está conmigo el doctor Diego Molano. Yo quisiera hacer unas consideraciones de carácter general
y entrar a las preguntas de ustedes. En primer lugar, yo quiero empezar a hacer la reflexión sobre lo que es la seguridad para mí, para nuestro gobierno, en el marco de estos 2 años de gestión. En estos 2 años de gestión, nosotros construimos una política de seguridad nacional que es una política integral y es una política articulada con el Plan Colombia Bicentenaria desarrollado por la Policía Nacional y el Plan Bicentenario desarrollado por el Ejército Nacional y por el resto de las Fuerzas Armadas. En virtud de las políticas, hemos tenido una combinación de desafíos. El primero y el más importante, nosotros empezamos la gestión gubernamental el 7 de agosto del 2018 con un país que tenía más de 200.000 hectáreas de coca. Y para nosotros era claro que a más coca, menos paz, a más coca, menos seguridad. Teníamos que enfrentarlo con mucha determinación. Y lo otro, enfrentar las distintas modalidades del delito y enfrentar las distintas estructuras criminales en el territorio, ELN, Clan del Golfo, Pelusos, Caparros, disidencias, etc. La pregunta es, ¿cómo hemos avanzado en estos 2 años de gobierno en ese frente? Y yo debo decir que en estos 2 años de gobierno hemos ido enfrentando el homicidio y cerramos el año 2019 con una de las 3 menores tasas de homicidio desde 1976. A hoy, en lo que va corrido de este año, llevamos una reducción del homicidio del 10% y una tasa de homicidio del orden del 23.5 por cada 100.000, que de mantenerse en las próximas 15 semanas nos permitiría a nosotros cerrar el año 2020 con la menor tasa de homicidios desde 1976. Esa es una consigna que me parece importante destacar. Lo otro es que en lo que va corrido del año, en el 70% de los departamentos del país tenemos una reducción del homicidio. La extorsión, en lo que va corrido del año, tiene un descenso del 29%. En el 76% de los departamentos se registró un descenso de la extorsión. El secuestro, en lo que va corrido este año, tiene una reducción del 8% frente al mismo periodo del año pasado, que cerró en el año 2019 como el año de la menor tasa de secuestros en Colombia desde 1974. Es importante también destacar que en lo corrido del año, en el 42% de los departamentos no se ha presentado un solo incidente de secuestro. El hurto a personas lleva este año una reducción del 35%. Tenemos que en el 100% de los departamentos se ha registrado una disminución del hurto a personas. El hurto a residencias ha disminuido un 36%. El hurto a comercio ha disminuido un 41%. Los hurtos de automotores, una reducción del 25%. Y esto lo enumero, apreciados miembros de la Reserva, porque estos logros se obtienen gracias al trabajo arduo de quienes portan el uniforme de nuestro país. Importante destacar que en estos 2 años no solamente paramos el crecimiento exponencial de los cultivos ilícitos, sino que hemos registrado la mayor reducción en 6 años. Y eso también obedece a nuestra política de seguridad. Hemos dado de baja y capturado más de 116 cabecillas en lo que va corrido nuestro gobierno y venimos golpeando estructuras de disidencias como la Oliver Sinisterra, la Dagoberto Ramos, la Jaime Martínez, y estamos también enfrentando a las disidencias en distintos lugares del territorio. Hemos tenido que enfrentar situaciones de homicidios colectivos que se han presentado muchas veces por producto de confrontaciones de bandas o inclusive intimidación que hacen algunos de estos grupos
ilegales a la población, pero hemos podido trabajar con la Fiscalía para tener un rápido esclarecimiento. Me complace que el año pasado le dimos vida a la ley del veterano y estaremos el próximo 10 de octubre celebrando el segundo día del veterano en nuestro país, pero con una firme convicción que tiene que ver también con el fortalecimiento de la atención a quienes han portado el uniforme, y es mi compromiso de presentar al Congreso de la República un proyecto de ley que nos permita hacer el saneamiento financiero de todo el sistema de salud de las fuerzas militares. Quiero también profundizar todos los servicios de acceso e incentivos a bienes y servicios por parte de los veteranos de nuestro país. Y esperamos, por supuesto, que al igual que tenemos la referencia de otros países, nosotros tengamos ese servicio al veterano como un servicio de total excelencia. Hemos tenido que enfrentar muchos retos y hemos visto también que en el territorio nacional se han presentado situaciones que golpean la moral, que golpean a veces la imagen de nuestras fuerzas. Y frente a eso quiero ser claro, para algunos cuando se presentan estos hechos, lo que se busca es la estigmatización de toda la institucionalidad. Pero yo quiero ser muy claro, las fuerzas militares y de policía de Colombia se han ganado a través de los años el corazón, la conciencia, el cariño del pueblo colombiano. Y que si hay conductas que deshonran el uniforme o que desdicen del comportamiento y del honor militar, se deben hacer sanciones individualizadas, mas no dejar crecer una idea de generalizar la conducta hacia la institución y por lo tanto debilitarla. Y quiero también reiterar que frente a las alteraciones del orden público, tenemos que trabajar todas las fuerzas de la mano, todas, absolutamente todas, y trabajar en coordinación para proteger a los ciudadanos. Ese espíritu se tiene y se debe mantener siempre, siempre. Y creo que estamos en un momento complejo, estamos ante una pandemia que todavía no se ha ido y no se irá del mundo por un tiempo largo, y hemos visto a nuestras fuerzas militares y de policía atender a los ciudadanos, ayudar a los ciudadanos, rodear a los ciudadanos en medio de estas circunstancias. Por lo tanto, el orgullo que tenemos hacia ellas se mantiene. Y debemos ser claros también, nuestras fuerzas militares y de policía requieren mejorar, modernizarse, tecnificarse cada vez. Yo he dicho siempre que desde este gobierno hay una idea de seguir fortaleciendo el servicio, por ejemplo, de la vigilancia que hace la policía en las calles de la ciudad. Y en nuestra política de seguridad y convivencia ciudadana lanzada el año pasado, hay un plan de transformación, reforma y modernización para que tengamos mejores procedimientos, más transparencia de muchos de los procedimientos en las calles, pero siempre con la idea de mantener el espíritu estructural, administrativo, institucional que caracteriza a la institución policial. Y lo mismo en el caso del Ejército, lo que estamos es profundizando la inteligencia, el control territorial, la lucha contra los grupos armados y también tener una mayor capacidad de despliegue y movilidad en el territorio, pero haciendo también una mayor inversión en temas que son trascendentales como horas de vuelo o temas que son tan trascendentales como equipamiento y tener una mejor inteligencia técnica y humana. Con eso nosotros tenemos una clara determinación, pero sabemos además que existen expresiones de la criminalidad que quieren contribuir a la exacerbación de sentimientos de odio, buscando también desestabilizar instituciones. Eso se ve en el mundo entero. Pero creo también que la ciudadanía es una ciudadanía consciente y que valora la protección que se brinda por parte de las Fuerzas Armadas y de Policía. Y quiero también destacar que así como nosotros todos tenemos esa convicción de valorar la institucionalidad de la seguridad, también hemos visto que las instituciones saben y tienen los mecanismos para proceder de manera drástica si alguien deshonra el uniforme, o si atenta contra los principios éticos, o si atenta contra el honor militar.
Y creo además que tenemos en este momento una agenda de reactivación en el territorio, donde queremos seguir trabajando con nuestras fuerzas militares y de policía. ¿Para qué? Para que los ciudadanos puedan restablecer sus actividades. ¿Para qué? Para que podamos tener los cuerpos de ingenieros funcionando. ¿Para qué? Para que podamos tener mecanismos de control y protección a las distintas comunidades en el territorio nacional y que eso también sea una de las herramientas para mayor expansión económica y social. Yo hago todas estas consideraciones, apreciados amigos, porque más que dar una cátedra, mi deber hoy es hacer este balance, pero también decirles que la mejor manera de nosotros seguir protegiendo nuestra democracia, nuestro Estado de Derecho, la concepción además de la defensa irrestricta, del sentido social de la empresa privada, pero al mismo tiempo el sentir de que la seguridad es un valor democrático y un bien público, es que todos tengamos esta inmensa capacidad de reflexión y de implementación. Yo con esto los invito a que formulemos las preguntas, que ustedes las puedan hacer. Yo espero irlas contestando, pero mi mensaje a todos los miembros de esta tertulia es que este gobierno sigue con total determinación apoyando el reconocimiento de nuestra reserva activa y creo que este segundo año en el que celebramos la Ley del Veterano, esperamos que todo el país se una con la mano en el corazón, agradeciéndole a quienes siempre, siempre protegen y han protegido la vida, honra, bienes, derechos y libertades de los colombianos. Así que démosle inicio a las preguntas. Gracias, señor presidente. Vamos entonces a dar paso a la primera pregunta formulada por el señor Sargento Mayor Luis Orlando Lenis, de nuestra Armada Nacional. Cordial saludo, señor presidente. Soy el Sargento Mayor Luis Orlando Lenis Ariza. La pregunta mía es sencilla y más que pregunta es una solicitud. ¿Qué posibilidad hay de que hagamos un taller construyendo país solamente para las reservas de la fuerza pública, donde sus veteranos puedan hablar libremente con usted y donde los ministros estén buscando soluciones a los problemas, en donde la integración y la sinergia sea totalmente entre el gobierno y los veteranos? ¿Qué posibilidad hay de que durante un día... La posibilidad es toda. Yo creo que tenemos que... a sus héroes escuchándolos. La posibilidad es toda y me parece muy importante, además de cara a la celebración del Día del Veterano, y me parece además importante, apreciado sargento, siempre es un gusto verlo y saludarlo, que estamos en proceso de hacer cosas muy importantes. Yo me comprometí a sacar adelante la Ley del Veterano, la sacamos adelante. Me comprometí a sacar el sistema de incentivos y de acceso a bienes y servicios y estamos avanzando. Me comprometí a facilitar el acceso a vivienda, estamos avanzando. Y por supuesto el reto más grande, que inclusive lo estuvimos evaluando si lo podíamos hacer en el marco de la emergencia económica, pero no fue posible, dejar saneado todo el sistema de salud. Y yo espero presentar próximamente al Congreso ese proyecto de ley para que antes de terminar mi gobierno nosotros podamos decir a los veteranos de Colombia que hemos saneado la situación financiera del sistema de salud de nuestras fuerzas militares y de policía. Así que siempre toda la disposición, pero inclusive más que solamente volverlo un taller de preguntas y respuestas, lo que yo espero es que podamos hacer ese encuentro con los veteranos de cara al 10 de octubre y que podamos tener toda esa agenda integral en proceso. Así que toda mi mejor voluntad para eso. Es una excelente noticia, señor presidente, la que nos da con ese espacio a la reserva activa, que sin duda este espacio corto de la tertulia no podría llenar ese, digamos que ese espacio requerido por la reserva activa para poder presentarle todas y cada una de las preocupaciones que hoy día tiene la reserva. La segunda pregunta es del soldado profesional Carlos Julio Martínez. Carlos Julio es representante de ACOSIPAR, una importante asociación colombiana de soldados profesionales, y presenta la siguiente pregunta. Muy buenos días, señor presidente de la República, Iván Duque Márquez. Mi nombre es Carlos Julio Rodríguez, soldado con asignación de retiro.
presidente de la Asociación Colombiana de Soldados Profesionales, Infantes de Marina, con asignación de retiro y pensión de las Fuerzas Militares de Acosipar. Tengo dos preguntas concretas. Primero, de acuerdo al fallo del Consejo de Estado el 25 de abril del año 2019, desconoció y cercenó el derecho de reconocimiento para liquidar la asignación de retiro del subsidio familiar a más de 2.090 soldados. Segundo, en cabeza suya, señor presidente, le solicito de manera respetuosa y en nombre de todos los soldados que se nos cree la 12ª parte de la prima Navidad para liquidar la asignación de retiro, ya que los señores oficiales, suboficiales, sí cuentan con este derecho de acuerdo al artículo 16, decreto 4433 del año 2004. Un abrazo especial en nombre de todos los soldados. Quedamos atentos a una respuesta positiva. Dios lo bendiga. Muchas gracias, apreciado soldado. Usted sabe que he sido consciente de esta situación con el ministro de la Defensa, el doctor Carlos Holmes Trujillo, con el equipo administrativo del ministerio. Estamos trabajando en identificar una solución equitativa para que pueda esto compensar esta situación que alteró los equilibrios. Entonces, mi respuesta muy clara y concreta es que este tema ya lo está abordando el señor ministro por instrucciones mías y yo espero pronto darles una respuesta mucho más específica. ¿Aló? Sí, señor presidente. Una de las preocupaciones que hoy tiene la Reserva Activa no solamente es la protección de sus derechos adquiridos, sino también de lo que pasa con el personal de nuestras Fuerzas Armadas en servicio activo y particularmente la capacidad de operación de nuestras fuerzas. En ese sentido, el señor Mayor General Mauricio Mancera tiene la siguiente pregunta. Señor presidente, buenos días. Soy el Mayor General de la Reserva Activa, José Mauricio Mancera Castaño, perteneciente a la Fuerza Aérea Colombiana. Quiero agradecerle su tiempo en este espacio que ha tenido con la Reserva y su liderazgo y preocupación para con nuestro país en estos momentos difíciles. Mi pregunta tiene que ver con ese tema, tiene que ver con las afectaciones presupuestarias. Le perdimos la voz ahí, mi general. Se van a ver reflejadas en el presupuesto del año entrante de las fuerzas militares y de policía. ¿Cuáles piensa usted que van a ser concretamente esas afectaciones sobre las capacidades y la operatividad de las fuerzas? ¿Y cómo prevé o qué estrategias ha previsto usted para mitigar en cierta forma esas afectaciones y que no se vean reducidas en su operatividad nuestras fuerzas militares y de policía? Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, mi general Mancera. En primer lugar, nosotros hemos venido manteniendo un aumento en el presupuesto para el sector defensa, pero hay algo que es relevante frente a lo que usted dice, y son las capacidades estratégicas. Nosotros hemos hecho una valoración de todas las capacidades estratégicas y sus necesidades. Usted, como general de la Reserva de nuestra Fuerza Aérea, sabe perfectamente que el país ha tenido un proceso histórico para mantener sus escuadrones de protección territorial y nosotros somos conscientes de esa necesidad, por eso lo hemos abordado, pero además es un tema que obedece a una política de Estado. Así que en eso nosotros hemos hecho todo el diseño, la valoración y esperamos nosotros dejar antes de concluir nuestro gobierno no solamente un sentido de orden en la ampliación de capacidades, sino en la renovación de las mismas de cara a la protección de la seguridad nacional. El ejercicio también se ha venido haciendo de igual manera en el caso del ejército, sobre todo con capacidad de artillería y de despliegue en tierra, donde nosotros tenemos también que hacer renovación de equipos, una renovación que se demoró por años. En el caso particular de la Armada hemos hecho también lo propio y desde luego en policía, es decir, hemos hecho ya una valoración para que podamos tener los ciclos de inversión estratégica.
Pero adicionalmente hay algo muy importante, tiene que ver con pie de fuerza. Prácticamente nosotros recibimos una fuerza pública con una disminución en su número de efectivos y después, derivado de algunos fallos judiciales, una afectación mayor. Entonces, nuestra idea es dotar más recursos también para el pie de fuerza, pero hacerlo con los temas de formación, preparación y, por supuesto, los ciclos de desempeño operacional. Y creo que hay algo también muy importante detrás de la pregunta, y tiene que ver con la necesidad de mejorar pie de fuerza de policía en ciudades, pero también pie de fuerza en ejército, y eso también tiene que ver con los incentivos de retención profesional y tiene que ver con los incentivos en términos de remuneración, y por lo tanto lo que nosotros queremos es dar un paso para que podamos ser asertivos en el número de personas que se incorporan y ser atractivos desde el punto de vista de que se considere la carrera de servicio a Colombia, nuestras fuerzas militares y de policía, con el incentivo laboral suficiente para ser competitivos. Esas son tareas que están en marcha. Y nosotros, por ejemplo, en lo que queda de este año, hemos destinado más recursos para profundizar la inteligencia estratégica, la inteligencia táctica, facultades de transporte helicoportado y también para hacer operaciones a profundidad, y yo creo que eso nos está trayendo en este momento también importantes resultados. Pero desde luego, otro de los temas críticos es el fortalecimiento de la inteligencia técnica y la inteligencia humana, y eso también implica tener recursos en las regiones, y esos recursos se van a ver no solamente en lo que nos queda del año, sino también en la vigencia del año 2021. Muchísimas gracias, general Mancera. Gracias, señor presidente. Señor Coronel Prieto mencionaba tener un comentario. Adelante, señor Coronel Prieto. Señor presidente, buenos días. En mi calidad de director de las tertulias centenarias no acostumbro participar en el panel de preguntas o intervenciones, pero en este día tan especial para la Reserva Activa, por su presencia en este magno evento, consideré pertinente hacerlo y voy a hacer 3 planteamientos puntuales. Consciente que el principal mal que aqueja a nuestro país es la corrupción, respetuosamente deseo solicitarle para el futuro inmediato un espacio de 10 minutos en su agenda o con un asesor suyo, señor presidente, para presentar de una manera efectiva y rápida para acabar con este flagelo que tanto daño le hace a nuestra patria. En segundo lugar, de la misma manera, agradecerle la respuesta positiva a la solicitud que le hizo el señor Sargento Mayor Luis Orlando Lenis Ariza de la Armada Nacional para la realización de un taller Construyendo País de manera exclusiva para la Reserva Activa de la Fuerza Pública. Deseo manifestarle que el Comité Nacional de la Reserva Activa de la Fuerza Pública, del cual hacemos parte el señor Teniente Farfán y el suscrito, y está integrado por miembros de todas las fuerzas, sin distingos de grados ni instituciones, estamos dispuestos a colaborarle a las personas que el señor presidente designe para el planeamiento, organización y desarrollo de ese importante evento, para lo cual nos pueden contactar, como lo hemos venido haciendo toda esta semana para preparar esta tertulia. Igualmente, nos permitimos sugerirle como fecha para el taller, como usted mismo lo dijo, señor presidente, el sábado 10 de octubre, que es el Día del Veterano en Colombia, de acuerdo con la ley 1979, que usted, señor presidente, sancionó el 25 de julio del año anterior. Y por último, una recomendación muy respetuosa, también con algo de pregunta: ¿qué puede hacer el gobierno nacional de manera legal para evitar que la población venezolana que ha estado llegando por cantidades a nuestro país participe en las elecciones del año 2022, muy seguramente beneficiando organizaciones o grupos que de alguna manera le hacen daño a nuestro país? Esa es mi intervención, señor presidente. Muchísimas gracias. Sobre eso yo diría pues varias cosas. Por un lado, se hizo referencia a lo del taller. En eso lo podemos trabajar, como ya lo dije. Lo segundo, que hace referencia también al fortalecimiento, yo creo que el mensaje ha sido claro. Y lo tercero, lo que tiene que ver con la participación de venezolanos. Primero, en nuestro país los venezolanos no tienen posibilidad de votar. A ellos, los que tienen permiso, el permiso no les permite participar en procesos electorales. A los que no tienen permiso, por supuesto, están en una condición migratoria irregular.
El país, cuando yo llegué a la presidencia, ya había recibido 1,5 millones. Nosotros debemos estar en este momento por el orden de 1,8 millones, es decir, hemos tenido un crecimiento, pero ha sido un crecimiento que se ha manejado con una menor velocidad por múltiples razones. La pandemia también ha hecho que muchas personas regresen, pero lo cierto es que el tema de los venezolanos tenemos que abordarlo desde dos consideraciones. Primero, la consideración humana y la consideración de pueblos fraternos, de las personas que están huyendo de la dictadura, donde nosotros hemos tenido una pauta reconocida por el mundo. Pero la otra, también quiero ser claro y tajante. Aquí, venezolano que llegue a cometer delitos, venezolano que llegue a abusar de la generosidad del pueblo colombiano, venezolano que venga a participar en actos de desmanes, en actos de agravio o en actos de planificación de hechos por fuera de la ley, será expulsado de inmediato del territorio colombiano. Cero tolerancia. Fraternidad sí, pero cero tolerancia con cualquier conducta contraria a la ley. Y por supuesto nosotros con las autoridades electorales también hemos abierto no solamente líneas de denuncia, sino que estaremos con el ojo avisor, evitando que se generen vehículos a partir de los cuales se estén habilitando posibilidad de ejercer presión política, quizás con algunos intereses subrepticios de algunos grupos. En eso también cero tolerancia, y hemos trabajado con el señor Registrador Nacional del Estado Civil en ese propósito y lo seguiremos haciendo de aquí al año 2022. Gracias, señor presidente. La siguiente pregunta es de Joana Casallas, pensionada del Ministerio de la Defensa Nacional. Cordialmente, muy buenos días, señor presidente, Tertulias Centenarias. Les saludo de Valledupar. Soy Joana Casallas, pensionada del Ministerio de Defensa y del Glorioso Ejército Nacional de la República de Colombia. Representante legal de Acervive y comisionado de la Comisión Nacional de Lucha contra la Corrupción. No te escucho bien, Joana, no te escucho bien. Si de pronto hablas un poquito más despacio por el retorno, te agradezco. Sí, un segundo, señor presidente. Cordialmente, muy buenos días, señor presidente, Tertulias Centenarias. Les saludo de Valledupar. Soy Joana Casallas, pensionada del Ministerio de Defensa y del Glorioso Ejército Nacional de la República de Colombia. Representante legal de Acervive y comisionado de la Comisión Nacional de Lucha contra la Corrupción. Les presento no van a ser preguntas, son sugerencias construidas con veteranos del Cesar y del arma a la que pertenecí. Son sugerencias muy respetuosas, señor presidente, y es importante que usted ya de una vez por todas recupere su autonomía y su autoridad, pero también la mano dura. Asuntos como la erradicación de cultivos ilícitos no deben ser más de manera... ya es hora de implementar nuevamente la erradicación a través del uso de glifosato. Urgente que se desmonten todas las organizaciones incrustadas en Colombia del señor, que ya no deben estar más aquí y eso le han venido a causar problemas y a desestabilizar la nación. Por otra parte, señor presidente, es hacer urgente que usted presente una reforma a la justicia de manera contundente, necesaria, pero que además deje claro que a todo aquel que venga a dañar lo público y a robar, a ser corrupto, no tiene cabida en este Estado, y urgente para que no vuelvan a hacerle daño a la patria ni se roben el erario público. Adicional a esto, señor presidente, se hace necesario recuperar la seguridad democrática que tanto nos costó por años implementar para que hoy día no esté. Entonces, eso hace urgente que se recupere, pero que se deje por muchos años. Para finalizar, señor presidente, se hace urgente que usted tome control en lo que tiene que ver con la presentación de sentencias generadas de la JEP, porque ya a estas alturas de la existencia se hace necesario que ellos presenten ya sentencias claras contra las personas que están siendo procesadas por la JEP. Si no, es simplemente desmontar una organización o un organismo que no funcionó. Esto no es necesario que se le dé tanto tiempo, ya enero del próximo año es más que suficiente para que lo haga. Y por último, señor presidente, usted como comandante y jefe de las fuerzas militares y de policía tiene que salir a defenderlos. La reserva aquí está para apoyarlos, son personas con experiencia, altamente calificados, básicamente formados por el Estado colombiano, que en el momento que usted decida llamar a su reserva, aquí estamos para salvar a la patria y recuperar a la República. Salve usted la patria, señor presidente. Buenos días.
Johanna, muchísimas gracias por esa pregunta. Yo voy a conectarla también con una parte de la pregunta anterior. Lucha contra la corrupción. Déjeme, yo empiezo por ahí. En estos 2 años de gobierno hemos sido muy claros, primero en las normas que hemos logrado sacar adelante. Logramos sacar adelante, primero, la reforma que hace obligatorio que los altos funcionarios del Estado hagan pública su declaración de renta para estar abiertos al escrutinio de la ciudadanía. Segundo, sacamos adelante la ley que obliga a hacer público de parte de los funcionarios todos los conflictos de interés. Tercero, en hacer rendición de cuentas públicas. Cuarto, que se acabe la casa por cárcel para personas condenadas por delitos de corrupción. Quinto, sacamos adelante los pliegos tipo para que se acaben los pliegos sastre y la contratación en carrusel. Y sexto, estaremos presentando la próxima semana un proyecto de la Comisión Nacional de Moralización presidida por mí para que podamos aplicar sanciones más drásticas y la extinción de dominio express a los corruptos, promesas que se hicieron además a lo largo de la campaña. Frente al tema de erradicación de cultivos ilícitos, aquí primero remontémonos a lo que encontró nuestro gobierno. En el año 2018, cuando yo asumí la presidencia en el mes de agosto, ya para ese momento llevábamos prácticamente 3 años desde que se había desmontado el programa de aspersión aérea y se había desmontado por una decisión del gobierno anterior, pero adicionalmente teníamos un fallo de la Corte Constitucional donde para el uso de la aspersión aérea se necesitaba cumplir una serie de protocolos, algunos que eran prácticamente imposibles, como la evidencia inequívoca de cualquier daño en la salud, porque eso no existe frente a la gran mayoría de productos y elementos de consumo humano. Dicho eso, nosotros fuimos a la Corte Constitucional, fui personalmente, y nosotros presentamos una sugerencia de modulación de la sentencia y se logró esa modulación. Ese proceso se surtió prácticamente en los primeros 7 u 8 meses del año anterior. Se hizo ese avance y se estableció por parte de la Corte Constitucional 6 protocolos, y esos 6 protocolos son los que hemos venido construyendo, donde tiene que haber estudios de impacto ambiental, donde tiene que haber estudios de impacto social, donde se tiene que revisar si hay afectación a comunidades indígenas y ancestrales que requiera consulta previa. Y básicamente nosotros estábamos trabajando en el primer semestre de este año para tener el programa de aspersión aérea como parte de la estrategia integral Ruta Futuro, pero obviamente al darse la situación de pandemia y al existir un fallo judicial que impedía la consulta previa de carácter virtual, lo que se ha hecho fue correr esos tiempos, pero nuestra agenda de gobierno y la agenda de responder a los protocolos se mantiene para, con la ayuda de Dios, tener listo este proceso culminado finalizando este año y tener también esa herramienta adicional. Pero también quiero decir, la erradicación manual no se puede suspender. Se tiene que hacer erradicación manual, se tiene que hacer sustitución, se tiene que hacer desarrollo alternativo, se tiene que hacer pago por servicios ambientales, se tiene que hacer también aspersión con precisión donde corresponda y conforme a los lineamientos de la Corte, porque la agenda tiene que ser totalmente integral enfrentando este fenómeno. Y lo que puedo decir con mucha claridad es que nosotros encontramos un crecimiento exponencial de los cultivos ilícitos, lo paramos y ya hemos tenido la mayor reducción del área sembrada de cultivos ilícitos en los últimos 6 años. ¿Es suficiente? No, porque nosotros tenemos que acelerar esa reducción, porque además soy consciente que a más coca, menos paz. Entonces, esto no es un tema de mano dura, esto no es un tema de correa. Aquí lo que nosotros hemos venido haciendo es aplicar con claridad nuestra agenda de seguridad nacional, donde la lucha contra el narcotráfico es fundamental. Y de hecho, cumpliendo también una promesa de mi campaña presidencial, sacamos adelante, por un lado, que pudiéramos habilitar el decomiso de dosis de drogas en las calles, que se logró. Y lo segundo, que es muy importante, logramos hacer la reforma constitucional para que ni el narcotráfico ni el secuestro sean delitos conexos al delito político y por ende amnistiables. Así que ese criterio también se mantiene. Lo de reforma a la justicia, nuestro gobierno ya presentó una reforma hace 2 años
Esa reforma no tuvo un feliz proceso en el Congreso, pero además somos conscientes que se tiene que hacer una serie de reformas puntuales en el reclutamiento de las personas en la rama, en el fortalecimiento de primeras y segundas instancias, en el expediente electrónico y también, por supuesto, en la transparencia de los procesos de selección, aplicación y, por supuesto, formación también de jurisprudencia y doctrina. En ese caso, hemos venido trabajando también con la rama judicial y yo sé que este es un clamor generalizado por décadas en nuestro país de que podamos tener no solamente una reforma, sino una serie de reformas para que la justicia sea oportuna, eficaz y cercana al ciudadano. Y lo que tiene que ver con la Justicia Especial para la Paz, los comentarios yo los he hecho públicamente en el sentido de que esperamos que haya verdad, justicia, reparación y no repetición, que haya sanciones ejemplarizantes a los victimarios que por años han flagelado al país, que no haya una homologación, un equiparamiento entre quienes han defendido la patria, la Constitución y la ley y quienes la han mancillado. Y somos claros que hay fallas, pero esas fallas se han manejado en el ámbito institucional y creo además que una de las tareas pendientes es que de verdad se garantice que va a haber justicia real y efectiva con sanciones proporcionales cuando no se dice la verdad, cuando además se está burlando la capacidad investigativa, como lo vimos en los últimos días, cuando se negaba por parte de algunos cabecillas de la organización, de la antigua organización armada, y que ahora pretenden decirle al país que no reclutaron, que no secuestraron, ese tipo de cosas, y en el canal que se está implementando, por supuesto son reprochables, el deber de ellos hacerlo ante la justicia misma y que haya sanciones ejemplarizantes. Siempre he abogado por eso y abogaré por eso hasta el final de mis días. ¿Qué otra pregunta tenemos? Sí, gracias, señor presidente. Tenemos otra pregunta del soldado profesional José Domingo Goyeneche. Señor presidente de la República, Iván Duque, le saluda José Domingo Goyeneche, soldado profesional en uso de buen retiro. Le solicito en nombre de todo el gremio de los soldados profesionales, señor presidente, nos gestione ante el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Defensa el pago de las demandas que le ganamos al Estado colombiano hace más de 5 años. Agradecemos su gestión, señor presidente. Necesitamos de su colaboración para que nos desembolsen los recursos, ojalá, en el presupuesto del próximo año. Muchas gracias, señor presidente, en nombre de los soldados profesionales. Esperamos su respuesta. Soldado Goyeneche, muchísimas gracias por su pregunta. Justamente este es un tema que está siendo abordado por el viceministro de la Defensa, por el doctor Jairo, y también lo viene trabajando el señor ministro Carlos Holmes con el Ministerio de Hacienda. Yo tomo nota porque tengo entendido que el proceso está avanzando, pero quisiera contestar con mayor precisión. Yo lo que me comprometo es, una vez aquí el doctor Diego Molano verifique esto con el Ministerio de Hacienda, les haga saber a ustedes la situación sobre el pago de esas demandas. ¿Qué otra pregunta tenemos? Sí, gracias, señor presidente. Precisamente esa era una de las preocupaciones de múltiples soldados que hacen parte de la Reserva Activa y que seguramente con ese mensaje van a estar expectantes de la respuesta. La siguiente pregunta la hace la señora coronel Gloria Estela Quintero, quien, como muchos miembros de la Reserva Activa, estamos preocupados por la protesta social. Estamos preocupados por esa línea que hoy puede llamarse protesta social, pero puede llamarse también terrorismo. Al respecto, pregunta la señora coronel Gloria Estela Quintero. Señor presidente, soy la coronel Gloria Estela Quintero Vélez de la Reserva Activa de la Policía Nacional. Le presento un saludo respetuoso. Señor presidente, por favor, reciba cada una de mis palabras desde la razón, pero escúchelas con el corazón. Le hablo en nombre de cada una de las mujeres y hombres que hoy están en nuestros hospitales, de las familias de nuestros muertos y de todos aquellos que continúan de manera abnegada sirviendo al país, firmes a su juramento, a pesar de los ataques físicos y psicológicos que de manera despiadada y violentando hasta el más mínimo de nuestros derechos humanos, porque también somos humanos, vienen y continuarán haciendo los enemigos de la democracia, cuyo propósito no es reformar, sino acabar y enterrar a nuestra institución. Es evidente que las protestas sociales se incrementarán y que son un derecho constitucional. Señor presidente, como comandante supremo de la fuerza pública, ¿qué estrategias y mecanismos se están estableciendo al más alto nivel
para que se ejerza de manera oportuna y coordinada entre las autoridades ese control social, garantizando las manifestaciones, pero evitando que se desborden, blindando la institucionalidad y protegiendo además la integridad de imagen del policía y la legitimidad de su gobierno democrático? Muchísimas gracias, mi coronel Quintero. Yo quiero decirle lo siguiente. Tenemos que ser claros que una cosa es la expresión de los ciudadanos sobre las cosas que le gustan, que no le gustan y que las pueden hacer en el marco de la democracia conforme a los protocolos que se establecen para las ciudades de nuestro país. También es importante tener en cuenta las circunstancias que se viven en el mundo por parte de la pandemia. Pero una cosa es eso y otra muy distinta es el vandalismo organizado, estructurado, criminal e influenciado con aras de golpear la institucionalidad. Yo quiero aprovechar y decirlo claramente. Una cosa es un hecho reprochable como el que se vio en el caso del señor Javier Ordóñez, donde se desdice de la naturaleza del uniforme por parte de quienes individualizadamente han deshonrado y han violentado la ley, que merecen la sanción, la investigación y que merecen además un pronunciamiento categórico por parte del Estado. Así se ha hecho. Pero otra cosa muy distinta es que podamos los colombianos tolerar esos actos de violencia sin precedentes. Nunca en la historia reciente de nuestro país habíamos visto un ataque sistemático organizado frente a los CAI que protegen a la ciudadanía y frente a los miembros de la fuerza pública. Esos vándalos, ya hay más de 140 capturados, esos vándalos tienen que responder ante las autoridades, tendrán que ser judicializados, pero adicionalmente tenemos que ser claros en cero tolerancia con la violencia como expresión en nuestro país. Y eso implica un gran nivel de preparación institucional por parte de la policía, el acompañamiento que brindan de manera permanente y coordinadamente las fuerzas militares, pero también el aparato judicial para poder prevenir, identificar, judicializar y sancionar a quienes estén detrás de promover desestabilización o manipulación a partir del odio. Y claro, sabemos con mucha claridad que se tiene que hacer investigaciones rigurosas en lo que tiene que ver con procedimientos para establecer cómo los procedimientos en términos de tiempo, modo y lugar acontecieron. Y esas herramientas también las tiene nuestra nación. Pero el mensaje es claro y es contundente. Como país rechazamos categóricamente cualquier expresión de vandalismo, de agresión a la fuerza pública e insisto en que en eso tenemos que buscar judicialización, sanción ejemplarizante y el rechazo total. Una cosa es una conducta individualizada reprochable, pero la otra es que todos nos sentimos orgullosos de nuestra fuerza pública que día a día trabaja por la seguridad de los colombianos y como su comandante supremo siempre me sentiré orgulloso del trabajo que ellos hacen, porque es un trabajo histórico, institucional, patriótico. Y también como comandante supremo nunca me temblará la mano de sancionar y de señalar las conductas que son contrarias al honor de nuestra fuerza pública. Señor presidente, muchas gracias por las respuestas a las preguntas previas que ya se habían tomado en coordinación con las diferentes instancias de presidencia. Y creo que uno de los logros muy importantes de la mañana de hoy, con el tiempo que nos ha dedicado, es precisamente ese taller Construyendo País con la Reserva Activa. Creo que allí los miles de miembros de la Reserva Activa podemos tener la oportunidad de plantearles muchísimas inquietudes adicionales a las que se han planteado en el día de hoy y que seguramente se va a poder dar solución por parte del gobierno nacional. Así que pues quiero darle las gracias, señor presidente, pues nos indican que ya en contados minutos usted tiene que retirarse, pero no queremos hacerlo sin volver a manifestarle lo que significa la Reserva Activa para el país, para la sociedad, y que sin duda quiere jugar un rol protagónico en la defensa de las instituciones, en la defensa de la patria, en la defensa de la institucionalidad, que como bien usted lo ha dicho, en los últimos días hemos visto que se ataca de manera reiterada por
grupos radicales. Así que, señor presidente, cuente con la reserva activa. Quedamos muy expectantes para el mes de octubre, para ese taller Construyendo País, y nuevamente reiterarle a usted y a todo el equipo que hizo posible que usted nos acompañara en esta tertulia, el que pudiéramos haberla realizado. Señor Coronel Prieto, ¿algún comentario final para cerrar y ya simplemente para que el señor presidente se pueda despedir de la reserva activa? Señor presidente, en nombre de los cientos de miles de hombres y mujeres que entregamos la mejor época de nuestras vidas al servicio de la patria, defendiendo la institucionalidad, preservando la democracia, deseo agradecerle su presencia en este espacio, haber sacado este tiempo en su complicada agenda para atendernos. Y soy repetitivo en el agradecimiento por ese taller Construyendo País, de manera exclusiva para la reserva activa de la fuerza pública, sin distingo de grados ni de fuerzas, que estoy seguro será inundado por hombres y mujeres ávidos de plantearle recomendaciones, necesidades y sugerencias. Muchas gracias, señor presidente, que mi Dios lo bendiga. Muchísimas gracias y cuenten siempre conmigo y vamos a hacer una bella celebración del Día del Veterano. Cuenten con eso. Gracias. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente.